Fundación Baltasar. La Fundación Baltasar y Nicolás, de la mano de la Pontificia Universidad Católica y de la Organización Internacional G-Local. Estamos muy gustosos, buenos días a todos, ver a gente amiga conectarse, a niñólogos de corazón, como siempre lo decimos, para poder tener que hablar un poco, poner en agenda la importancia de abordar temáticas relacionadas a primera infancia y sobre todo si estas traen un análisis efectivamente de aquellas cosas que debemos de comenzar a poner en agenda de los tomadores de decisiones. Y este tercer día efectivamente nos trae un tema que es importantísimo para la primera infancia, que es la salud emocional de los cuidadores y también la salud emocional de las niñas y los niños, que en el contexto de la pandemia ha visto efectivamente mellado, ¿no? O alterado, digamos, todo el curso de su desarrollo, ¿no? Y creo que es necesario comenzar a preguntarnos, y creo que ya los está, de hecho se está diciendo, pero entre lo que se dice y la acción, ahí hay una brecha enorme, ¿no? Que estamos hablando de una segunda pandemia, y es la pandemia de la salud mental, ¿no? Con todos los problemas que se están teniendo. Entonces, vamos haciendo un recuento de estos 3 días, mientras que vamos esperando que más de nuestros compañeros se vayan uniendo a la sesión de hoy. Y es que en estos 3 días que hemos preparado en la semana de la evaluación, el primer día hemos hablado de la evaluación continua, impacto de la COVID, ¿no? Y como esta es un instrumento importante que nos permite tener la fotografía de lo que está pasando con los niños y principalmente con las familias, ¿no? A consecuencia de la pandemia. El segundo día hemos podido hacer quizás un zoom a las intervenciones de acompañamiento, ¿no? A las familias, y de cómo estas dinámicas de acompañamiento en las familias, aún siendo virtuales, de hecho han permitido poder, o permiten igual, poder ser evaluadas, poder ser monitoreadas, y que estos elementos se conviertan en elementos que sirvan para retroalimentar la experiencia, mejorarla, pero sobre todo también sin perder esa calidad humana que debe de haber en la interacción que se fomente en este tipo de programas e intervenciones. Hoy día vamos a ver los retos en la generación de evidencia que los programas virtuales orientados a salud mental o a la salud emocional de los niños y de los cuidadores es indispensable comenzar a mirar o a tocar, ¿no? Y cómo han funcionado quizás los elementos de evaluación que están alrededor de ello. Para este día yo quiero dejar en la moderación de este evento, quiero dejar a Ramón Bartra. Él es psicólogo de profesión de la Pontificia Universidad Católica, pertenece a los grupos de investigación y psicoterapia psicoanalítica y también al grupo de relaciones vinculares y desarrollo socioemocional. Ramón se desempeña como parte del equipo que ve la evaluación continua de impacto de la COVID y actualmente también ejerce la docencia. Es un investigador nato y por eso el día de hoy está acompañándonos, y no pensamos que hay mejor persona para poder dirigir y moderar este panel de grandes personas que nos están acompañando el día de hoy y que desde Fundación Baltasar y Nicolás les damos la bienvenida a todos. Muy bien, adelante Ramón. Muchas gracias, Romy, por esa presentación. Bueno, buenos días con todas y todos. Es un gusto poder saludarlos en nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Fundación Baltasar y Nicolás. Como mencionaba Romy, hoy es el día 3 de esta semana G-Local de evaluación, y justamente hoy vamos a ver y conversar y discutir sobre los retos en la generación de evidencias de programas virtuales orientados a la salud emocional de cuidadores y por lo tanto sus niñas y niños. Para ellos se han preparado dos ponencias y luego una ronda de panelistas. Por favor, les recordamos mantener sus micros apagados durante las presentaciones para que no hayan interrupciones, y al final de los panelistas o de las panelistas vamos a poder, van a poder hacer preguntas en el chat y discutir de manera más profunda las dudas que les generen.
Para la primera ponencia tenemos a George Acauye, que es analista de laboratorio social de la Fundación Baltasar y Nicolás. Es especialista en primera infancia, además de psicoterapeuta en análisis transaccional, y es egresado de la maestría en prevención e intervención de niños y adolescentes. Él nos va a presentar el proyecto Salud Mental Virtual SAME. Así que George, por favor, te doy el pase. Recuerda 15 minutos y te voy a estar avisando cuando te queden un par de minutos para más o menos ir cerrando. Así que George. Buenos días, Ramón, muchas gracias. Bien, les voy a compartir mi pantalla ahora. ¿Sí? ¿Me podrían confirmar si es que se escucha? Y George, perfecto. Genial, gracias. Bien, bueno, con todas y todas, buenos días. Queremos presentarles en esta oportunidad el proyecto SAME. ¿Sí? Que nació revisando un poco la literatura de lo que se venía trabajando allá por el 2021, también en función a lo que venía pasando en la sociedad, también de parte de un poco del estudio que hizo la Fundación Baltasar y Nicolás en conjunto con la Universidad Católica. Y teníamos estos resultados. Primero, varios estudios revisados a nivel internacional nos referían que el problema de la salud emocional, la salud mental en las familias, en las personas, tenían alta prevalencia de angustia, depresión, ansiedad. Entonces, esto se miraba a nivel internacional a raíz de la pandemia. Y la Fundación, junto con Católica, lo que hicimos es ya ver qué es lo que estaba pasando en el país, qué es lo que estaba pasando en el Perú. Entonces hicimos la primera ronda de la la tercera ronda de la ESIC, actualmente ya vamos a entrar a la octava, y encontramos estos datos. Primero, que el 80% de cuidadores de niños menores de 6 años tenían uno o dos indicadores de ansiedad. Otro es que el 50% tenía indicadores de estrés y un 30% se habían incrementado a raíz de la pandemia. Y por último, otro 30% también se veía en función a lo que era netamente estrés parental, que está más relacionado al tema de cómo a un padre de familia genera estrés en función por el cuidado de estrictamente la actividad de crianza de sus hijos. Ahora, esto también en un estudio que hizo el BID, en los países como Colombia, El Salvador, Perú, recogió estos indicadores donde este deterioro en la salud mental, tanto de madre y padre, lo que pasaba es que podría afectar directamente estas acciones de cuidado, tornándose violentas a nivel físico, psicológico y emocional. Entonces, nosotros miramos esta situación y dijimos, ya, ¿qué podemos hacer? No podemos, tenemos que sumar algo para que estas situaciones puedan disminuir, poder brindarles herramientas tanto a madres y padres que estén a cargo de estos pequeños. Entonces lo que nosotros miramos es que nuestra situación deseada era que puedan bajar los niveles de estrés y ansiedad en estos pequeños. Ahora, la Fundación trabajamos con pequeños hasta los 3 años, entonces dijimos, ya, vamos a abordar a esa población. Y así nace el programa, el proyecto psicopedagógico virtual, que tiene por nombre SAME, que viene de salud mental. Y primero les voy a presentar un pequeño video, que fue cómo presentamos a las mamás para que se puedan sumar, y después les voy comentando un poquito más. ¿Sí? Okay. ¿Me comentan, por favor? Ahí para que podamos ver. Perdón. Oh. Ok, ahora sí. En el último año, 8 de cada 10 cuidadoras y cuidadores presentan ansiedad y 5 de cada 10 cuidadoras y cuidadores presentan estrés. Sabemos que hasta ahora diste e hiciste lo mejor y queremos acompañarte en este proceso. Por eso, la Fundación Baltasar y Nicolás crea SAME, proyecto que busca acompañar a madres y padres de Lima y Piura con niños menores de 3 años para afrontar mejor situaciones de ansiedad y estrés. SAME, cuidamos de ti para que cuides a tu familia.
Bien, así nació SAME, ¿sí? Perdón, que la vista... Ok. Bien, así nació SAME. Brindamos esta información a las mamás para que se puedan inscribir. Y como les comentaba, nuestra intervención es netamente psicoeducativa, a un nivel de acciones preventivas, puesto que no teníamos los esfuerzos para poder atender de manera clínica tanto ansiedad como estrés. Este proyecto estaba dirigido a cargo de un equipo de psicólogas, todas con a un nivel de especialistas en psicoterapia. Tuvimos una intervención un poco más holística, tuvimos, bueno, una parte del equipo tenía formación en terapia cognitivo-conductual, terapia sistémica y terapia contextual. Entonces, se hizo el trabajo, se diseñó, se organizó para poder brindarle la información. Ahora, pero estamos en una semana de evaluación. ¿Y por qué es importante tocar este proyecto ahora? Porque cuando hicimos el proceso de diseño, de construcción del proyecto, si bien es cierto, queríamos buscar información de cómo, en función a las evidencias, cómo poder plantear el proyecto. Sin embargo, a nivel internacional encontramos poca evidencia. Sabíamos que se habían trabajado proyectos que abordaban el tema de salud mental, inclusive recopilamos información sobre experiencias que ya se trabajaban de manera presencial, ¿no? Antes de la pandemia, obviamente, pero sin embargo, muchas de estas trasladaron sus intervenciones para poder seguir abordando y trabajando con sus beneficiarios, pero lo hacían de manera virtual. Sin embargo, no había nada todavía sistematizada o evaluado para ver el proyecto y el impacto que tengan estos. Ahora, en el país buscamos, tampoco encontramos literatura de que se haya sistematizado lo que se avanza. Sabemos que hay instituciones tanto privadas como públicas que trabajan estos temas, pero lastimosamente no se tiene este ejercicio de cómo sistematizar y poner en vitrina lo que se hace, y sobre todo si es que hay un nivel de evaluación. Por la profesión tengo conocidos, tengo amigos que sé que han venido trabajando ello, pero lo trabajaban solamente dentro de sus cuatro paredes. No había resultados, no los presentaban. Entonces nosotros dijimos, bien, ¿qué podemos hacer frente a esto para poder también presentar a la comunidad científica, a la población, tanto instituciones privadas, públicas, a la población misma, para ver qué tanto nosotros podemos sumar y presentar lo que veníamos trabajando para que se pueda hacer como posiblemente una fuente de experiencia para que otras instituciones puedan abordar y trabajar esto. Entonces, con esta idea también nace SAME y tiene una línea de investigación que ahora también después de esto les voy a comentar. Ahora, nuestro objetivo principal era reducir los niveles de estrés y ansiedad que ya habíamos identificado con la evaluación de la ESIC, ¿no? Ahora, nosotros planteamos en trabajar 10 sesiones grupales virtuales a través de la plataforma Zoom. La implementación que se dio el año pasado fue entre agosto del 2021 hasta diciembre del 2021, que fueron entre 2 meses de convocatoria y 2 meses y medio de intervención. Ahora, la población intervenida, nosotros planteamos hacer este proyecto, este piloto, con 200 personas. Dentro de ellas abordamos las personas de tanto Lima y Piura, ¿sí? Y para trabajar netamente todos los temas de ansiedad y estrés, y marcamos un tipo de evaluación experimental con grupos de comparación, y también hicimos una evaluación longitudinal para ver ya qué pasó después de lo que nosotros intervenimos. O sea, evaluamos al inicio, antes de que empiece el proyecto, antes de que empiece, una vez hayan terminado de brindar las 10 sesiones, perdón, de la intervención, y después queríamos ver ya qué pasa después a los 4 meses, a los 8 meses y al año después de nuestra intervención con esta población beneficiaria que tuvimos. ¿Sí? Bien, ahora, sin embargo, nosotros trabajamos una cadena de resultados para ver cómo venimos avanzando, que era para tener esta ruta de cómo vamos a poder brindar todo el trabajo que nosotros queríamos dar a las familias. Ahora, obviamente tuvimos recursos, capacidades, el equipo, el financiamiento, ¿no? Dentro de las tareas poder preparar y organizar todo el material que vamos a necesitar.
se diseñó desde todas las sesiones que vamos a trabajar, infografías para poder brindar, hacer esta cadena de cómo las personas llegan hasta la convocatoria, qué pasa con las personas que nosotros identificamos que no podrían participar dentro del proyecto que queríamos presentar. Como les comentaba, es a un nivel preventivo, entonces para poder identificar con qué población podemos trabajar, hicimos un tamizaje a través de los cuestionarios del audit y el SRQ, ¿no? Para identificar estos problemas con bebidas alcohólicas, y el otro para identificar algunas complicaciones de salud mental más graves como psiquiátricas. ¿Sí? Y aparte de esto, también hicimos la evaluación inicial, como les comento, que trabajamos con 2 pruebas. La primera es del estrés percibido, para ver el nivel de estrés que tengan las familias, en este caso el cuidador principal, y también el test de Zoom para ver los niveles de ansiedad. Ahora, después de esto, de poder hacer todo, obviamente se hizo de manera virtual, compartimos links a través de Google Formularios, donde las familias podían acceder a esta plataforma para poder completar sus respuestas. Una vez identificado los niveles, nosotros tuvimos una siguiente etapa de evaluación, que es una parte de entrevista, que es algo que marca un poco la diferencia de nosotros. Sabemos que a veces los proyectos vienen, se trabajan y se brindan, pero nosotros trabajamos una entrevista inicial para poder validar los resultados que recogimos con las pruebas, tanto el de estrés percibido, el del test de Zoom, y después también para recoger cuáles eran las motivaciones que tenían las familias para poder participar de este proyecto. Y con estos insumos poder hacerles algunos ajustes ya al diseño de las 10 sesiones que teníamos planteados. ¿Sí? Después de esto se les brindó las 10 sesiones. Aparte tuvimos de soporte 3 sesiones individuales frente a alguna situación que nosotros como promotores o como personas que estábamos dirigiendo las sesiones grupales de 10 personas, para poder recoger alguna idea, abordar alguna situación particular que requería en este caso el beneficiario, porque a veces decían, señor, me gustaría conversar algo un poco privado, y lo podíamos abordar en estas sesiones individuales, también a través por videollamadas, o cuando nosotros identifiquemos que algún beneficiario no tenga o no esté participando de este grupo. Entonces, pues, teníamos esta intervención en particular, ¿no? De 20 a 30 minutos para poder conversar con ella, explicarle, potenciar esta participación que tenga y para que se pueda acoplar al grupo. Entonces, esto fue lo que se brindó. Después nosotros dentro de estas decisiones buscamos brindarles herramientas. Después de ello, es que estas herramientas que las puedan utilizar, después de la intervención que puedan mejorar sus capacidades de afronte a situaciones de estrés y ansiedad. Y por último, nuestro impacto era buscar esta posibilidad que las familias no tengan la posibilidad de llegar a desarrollar estrés o ansiedad como un trastorno mental. Bien, entonces, ¿qué nosotros hicimos? Como les comenté, hicimos esta evaluación de inicio y salida, pre-post. Entonces nosotros identificamos al inicio que, como vemos acá, las líneas rojas trabajamos 2 grupos, un grupo control, a quienes no les brindamos intervención, solamente nos contactamos con ellos al inicio y al final, ¿no? Para que puedan resolver los cuestionarios, y la línea de azul, que va a ser el grupo con quienes trabajamos la intervención, quienes les brindamos estas 10 sesiones, paralelamente las sesiones individuales, y estos fueron los resultados en el pre. En función a pre-post, en función a ansiedad, perdón. Al inicio teníamos niveles de ansiedad muy similares, 35 a 37 puntos, y cuando terminamos nosotros después de la intervención en ansiedad, evidenciamos esto, que nuestro grupo control tenía un índice de ansiedad muy, muy similar. Sin embargo, nuestro grupo de intervención tenía niveles de ansiedad bajos. Entonces, eso que nos ponía a nosotros, que a nivel de ansiedad tuvimos una intervención bastante positiva, unos resultados bastante buenos. Ahora, a nivel de estrés, sucedió lo mismo, ¿no? Las líneas rojas es este grupo control, que inclusive subió unos puntos más, pero sin embargo en estrés bajó, disminuyó. Entonces, ahí también podemos decir que a nivel de estrés hemos tenido resultados positivos. Sin embargo, esto es al terminar. Nosotros dijimos, de que ya le brindamos las herramientas, ha sido, entre comillas, algo fresco, entonces ahí se nota una disminución, que el proyecto tuvo un impacto positivo. Pero nosotros unos resultados positivos, pero nosotros queríamos mirar también cuál es el impacto a 4 meses, a 8 meses
y a 12 meses. Actualmente hemos hecho esta evaluación longitudinal a los 4 meses, que lo recogimos ahora en abril. La siguiente va a ser ahora en agosto, a los 8 meses, para ver cómo va nuestra población. Y hicimos dos cosas, les volvimos a tomar los mismos cuestionarios, tanto el de estrés percibido como el test de Zoom, y aparte les sumamos una evaluación un poco más cualitativa a través de grupos focales. Acá, en estrés, podemos observar que a abril del 2020 de este año, de 4 meses después de nuestra intervención, este se disparó, ha subido unos 30 puntos, entonces nosotros evaluamos qué está pasando, por eso hicimos la entrevista a grupo focal, y identificamos que como el estrés es algo más en el presente, y es como uno reacciona a lo que pasa a su alrededor, entonces más en función a factores externos, hemos identificado que las madres hablaban y referían mucho a todo lo que está pasando ahorita con la coyuntura, el tema de los alimentos, el tema de muchas de sus familias están estresadas, se han enfermado, perdón, sus pequeños han retornado a clases, entonces estos niveles de estrés por eso se han disparado. Sin embargo, esto nos da nosotros información de decir, ya, ¿qué más podemos hacer para que estos niveles se puedan no dispararse tanto, sino puedan mantenerse como hicimos según postes de la intervención? Ya. Por favor. Gracias, Ramón, gracias. Ahora, sin embargo, niveles de ansiedad se han mantenido un poco bajos, si bien se los subió un poco, pero hemos buscado saber por qué. Entonces, dentro de estos grupos focales identificamos que las herramientas que le habíamos brindado durante los talleres les habían sumado las más para que puedan trabajar, herramientas como ejercicios a nivel de respiración, mindfulness, que puedan tener espacios de ellas para cuidarse, para ellas, para sus familias, entonces eso también puede ayudar. Ahora, ¿cuáles son sus aprendizajes a raíz de esta evaluación y del por qué la importancia de poder realizarlos? Uno es que nos ayuda a mejorar la toma de decisiones en los procesos de optimización, si es que nosotros queremos que este proyecto pueda seguir creciendo, si se haga el escalamiento o hacer una nueva versión. Sí. Segundo, es lo que les comento ahorita, y es la presentación que tengo al costadito, una pequeña gráfica, es que el proyecto SAME se hizo a un rediseño. Este año estamos con la segunda versión, SAME 2022, hemos hecho varios ajustes, a diferencia del año pasado ya no son 10 sesiones, ahora son 12 sesiones, hemos anexado algunas sesiones más para poder ajustar algunos temas que queremos trabajar. Otro es que tenemos una nueva modalidad en función, aparte de la intervención por sesiones psicopedagógicas virtuales, le estamos sumando una intervención a través de mensajes de texto para ver cómo bajo esta nueva modalidad podemos también abordar esta sintomatología de estrés y ansiedad, o estos indicadores. Y por último, lo que queremos es cómo vamos nosotros a contribuir con lo que venimos trabajando, qué tanto podemos aportar, qué tanto podemos indicar, que hay experiencias que pueden sumar y que desde lo privado que pueda extenderse a lo público, y cómo posiblemente podemos decir, ya, si el programa funciona, tiene buenos resultados, cómo podemos potenciar y cómo posiblemente eso se pueda escalar. Hoy por hoy, Proyecto SAME empezó atendiendo a 200 personas. Para este año, como les comento, estamos en plena convocatoria, ahí están las redes de la Fundación Baltasar y Nicolás, podemos entrar al Facebook, vamos a encontrar información, y este año queremos atender a 400 personas, con el mismo grupo operativo. Obviamente vamos a tener dos ediciones, ahora la que va a empezar ahora en junio hasta agosto, y la siguiente que va a empezar de septiembre hasta diciembre. Y si ahora estamos empezando con 400 con el mismo grupo operativo, imaginemos lo que podríamos hacer nosotros si es que lo escalamos a nivel nacional, con más personas, obviamente con un mayor presupuesto, pero nosotros queremos indicar que la evaluación, y quiero cerrar con esto, es súper importante para poder decir, ya, han habido experiencias positivas, alentadoras, ¿qué tanto de esto yo puedo tener o obtener para poder hacer réplicas, obviamente ajustando a la población, o puedo tomarlo como sustancia para poder presentar o promover nuevos proyectos que vayan en esta misma línea? Entonces, por eso sentimos, y también como parte de expertise, cuando empezamos a buscar información para poder construir el proyecto, no teníamos la evidencia. Entonces creo que hoy el equipo está presentando una evidencia para indicar hay intervenciones que sí suman, tenemos resultados positivos, hay cosas que tenemos que ajustar, y esto también nos da esta posibilidad. Bien, bueno, muchas gracias con todos. Como les digo, si quieren conocer un poquito más sobre SAME en esta segunda edición, para que puedan posiblemente a las familias que ustedes conozcan, a las personas, que
que puedan acceder a las redes de la Fundación a través de Facebook. Gracias, Ramón. Ok, George, muchas gracias por compartirnos la experiencia. Creo que es muy importante presentar proyectos así, y que además se basan y que han surgido en base a evidencia, ¿no? Que es lo que mencionabas, y que una vez que se ha generado, se trata de monitorear y evaluar su impacto. Me parece muy importante. Muchas gracias, George. Ahora, para nuestra segunda presentación del día de hoy, tenemos a Carolina Janto. Ella es, bueno, en verdad tenemos a dos personas, ¿no? La primera es Carolina Janto. Ella es magíster en estudios teóricos de psicoanálisis por la PUC. También es candidata a psicoanalista de adultos, niños y adolescentes en el Instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y es miembro del Grupo de Investigación en Psicoanálisis. Por otro lado, también tenemos a Andrea Ugarte. Es magíster en Intervención Clínica Psicoanalítica por la Universidad Católica del Perú. Es miembro del Grupo de Investigación de Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional. Y también es miembro del Grupo de Investigación de Psicoanálisis, ¿no? Ellos nos van a presentar intervenciones virtuales de apoyo a la salud mental en contexto de pandemia. Nos van a contar sobre una experiencia de intervención a distancia con una comunidad rural, ¿no? En este sentido, se les brindó apoyo emocional a niños y niñas de quinto y sexto de una escuela junto a sus padres, madres y maestras. Así que, por favor, a Andrea y Carolina, les cedo la palabra. Recuerden que tienen 15 minutos y les voy a estar avisando cuando les queden un par de minutitos. Así que vamos. Perfecto, gracias Ramón. Buenos días con todos y con todas. Yo voy a empezar a compartir la experiencia y luego le doy pase a Carolina. Voy a compartir. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto, Andrea. Sí, ¿no? Bien. Bueno, como les decía Ramón, vamos a compartir junto con Carolina la experiencia que tuvimos el semestre pasado en una comunidad rural en Ayacucho, específicamente con un apoyo emocional a niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria, y que también participaron sus padres, madres y profesoras. Un poquito para enmarcar esta experiencia de intervención, bueno, que sabemos que se dio en este momento de la pandemia, donde todavía había confinamiento, y los chicos estaban todavía en la modalidad virtual, ¿no? Ya estaban ingresando un poquito a la presencialidad, iban algunos días a la escuela. Tuvimos esta experiencia piloto en el marco de la maestría en intervención clínica psicoanalítica de la PUC, y en ese sentido pudimos trabajar, nosotras como docentes, con los y alumnas del curso, en coordinación con la Dirección de Responsabilidad Social de la universidad, que ya tiene antecedentes de alianzas y coordinaciones con varias comunidades en Ayacucho, ¿no? En esos antecedentes, vale resaltar que es bien importante que en los diagnósticos previos que tiene la DARS, hay varios niños y niñas que sufren de violencia en el hogar, ¿no? Tienen pocos espacios de juego, y en ese sentido la PUC ha ido haciendo una serie de intervenciones y acciones con las comunidades allá. Un punto importante también que se había recogido, y que bueno, también nosotros lo volvimos a encontrar, era que había un, digamos, mayor acceso a electrónicos por la pandemia, ¿no? Los chicos y chicas de la comunidad contaban con tablets en ese momento para poder generar, digamos, conexión, intervenciones desde remotamente, ¿no? Desde el INE. Y un poquito la idea y los objetivos del curso era justamente usar intervenciones que estén pensadas en los niños y en las niñas que tienen acceso a servicios de salud mental. Por otro lado, también nuestro interés iba en pensar más allá de la consulta privada, ¿no? La maestría es una maestría que está pensada en formar terapeutas psicoanalíticos, ¿no? Y específicamente el curso en formar terapeutas de niños y niñas, ¿no? Entonces la idea era un poquito salir a la comunidad y crear, construir juntos una intervención que pueda llegar a comunidades que lo necesitaran. Por otro lado también, ¿no? Bajo este enfoque de responsabilidad social universitaria, la idea era poder poner a los niños y a las niñas como eje central de sus propias problemáticas, ¿no? Que también a veces se pierde de vista. En este sentido, entonces, hicimos una serie de fases durante el ciclo pasado,
que fue, por un lado, como les contaba, tener estas reuniones iniciales con la DARS, con las escuelas, y poder recoger qué necesidades y preocupaciones habían inicialmente. Luego tuvimos un momento muy importante en términos de, digamos, la evaluación y el seguimiento, que todavía estamos pensando cómo se va a seguir esta experiencia, para recoger las necesidades y hacer un diagnóstico a profundidad, y en ese sentido incluimos a múltiples actores, que fue la reunión con los docentes, encuestas a padres, y específicamente también recoger las propias preocupaciones de los niños y las niñas. Luego tuvimos la fase de las intervenciones, ¿no? Que contó con la atención individual a niños que se priorizaron con problemáticas más urgentes, y por otro lado tuvimos también webinar con padres y madres, para trabajar temas como que eran transversales a lo que iba saliendo, y finalmente también dinámicas participativas de manera grupal con los chicos de 5º y 6º grado, lo que también generó que se fueran construyendo materiales informativos, tanto de manera visual como en audio, ¿no? Y bueno, la última fase, que todavía estamos como en eso, fue la etapa de la devolución a los padres y las madres respecto a la atención individual y a la escuela, ¿no? Sobre todo respecto a los casos críticos o temas que tenían que ver con la comunidad en su totalidad. Finalmente, hace poquito también hemos podido ya enviarle los materiales físicos que se generaron, y entonces este año estamos con el tema de las entrevistas, estamos pensando un poco qué tipo de fondos podemos conseguir para darle continuidad a todo esto. De manera rapidita les comento que sí fue bien importante el contacto inicial vía las alianzas que ya se tenían en la DARS, ¿no es cierto? Específicamente, además, en una zona que fue muy afectada por el conflicto armado interno en nuestro país, y que tiene muy poca conectividad en general, pero que la escuela es un espacio donde los niños y los padres acuden regularmente para que desde ahí se pueda hacer las intervenciones, ¿no? Al mismo tiempo, esto también se va complementando desde la DARS con diferente tipo de acciones como, digamos, conferencias o espacios en la radio de la comunidad, y recientemente se ha podido también sacar mini programas en modo de que también tenga mayor alcance. Cuando tuvimos las reuniones iniciales con la directora de la institución educativa, ¿no? Nos comentó que justamente estaban en este momento del retorno a la semipresencialidad. En ese momento iban los chicos 2 veces por semana, y principalmente salió como primer o principal problema lo que le pasaba a los chicos de 5º y 6º grado, ¿no? Que estaban en esta transición hacia la adolescencia, estaban en la pubertad, y que por el tema de no haberse también estado en el colegio juntos, hay una serie de problemáticas a tratar. Por otro lado, también había muchas quejas de los padres, porque los chicos no estaban haciendo las tareas, estaban desmotivados, y había mucho interés en recibir también un apoyo socioemocional de especialistas. Entonces, de manera general, un poquito les cuento cómo fue el proceso de diagnóstico y lo que se pudo recoger con los diferentes actores, que fue una fortaleza, ¿no? Que pudimos, en primer lugar, recoger justamente desde la escuela cuál era la población objetivo desde su perspectiva, que fueron los niños de 5º y 6º grado, que fueron, ¿no? Entrevistas con ellas por medio de Google Meet, ¿no? De videollamadas. Por otro lado, también pudimos luego contactarnos con las profesoras de las aulas para que nos digan un poco cuáles eran las principales problemas que ellas veían, ¿no? Como justamente el tema de la pubertad y los cambios, la desmotivación académica, los cambios en la relación padres-hijos, y que había mucho interés también en que algunos chicos recibieran apoyo. En relación a los padres y las madres, lo que hicimos fue tener una encuesta para recoger las preocupaciones vía Google Forms, por medio de WhatsApp, porque era mucho más fluida la comunicación por ahí, y también coincidían, ¿no? En que había una preocupación por lo académico, una preocupación por un exceso en los videojuegos, y muchos cambios respecto a la pubertad. Y finalmente, con los niños y las niñas, lo que hicimos fue, gracias además a los alumnos que estaban como repartidos en comisiones que se iban encargando de cada una de estas etapas y de estas tareas, tener una conexión sincrónica para recoger sus preocupaciones,
por medio de videos pregrabados y una actividad muy importante que fue la actividad del dibujo y las preguntas que les hicimos, ¿no? Un poquito para ver cómo se estaban sintiendo. Y en eso también salió todo el tema de los cambios, los videojuegos, ¿no? La relación con los padres, afectos de tristeza y soledad también, y en algunos casos temas de impulsividad y agresión. Entonces, con este panorama, que habían como muchos, ¿no? Muchas preocupaciones de diferente índole, tratamos de incluirlas todas y tratar de hacer una intervención que articule las diferentes preocupaciones de los actores, pero que al mismo tiempo estén interconectadas entre ellas. Solamente de manera puntual, ¿no? Algo que sí nos pareció muy importante fue poder recoger las preocupaciones desde los propios chicos, no solamente desde lo que nos decían los papás y las mamás, sino también que ellos pudieran expresar a partir de sus dibujos y sus preguntas, y que ellos hagan preguntas, qué era lo que les estaba pasando en ese momento, ¿no? Eran preguntas y dibujos que iban en función a ver cómo se estaban sintiendo, qué hacían en sus tiempos libres, qué redes sociales y videojuegos usan, cuántas horas al día, y qué tipo de preguntas le harían a un psicólogo si es que fueran atendidos por uno. Entonces todo eso se hizo gracias a un video, que por acá está, el video que los chicos generaron, los chicos del curso generaron, ¿no? Ayudó mucho la conexión sincrónica, pero al mismo tiempo con este respaldo del video que se iba pasando, y mientras que los chicos iban dibujando, ¿no? Se creó también todo un sistema en cuanto al consentimiento informado para que no estén los nombres, sino que pudieran justamente cada uno tener un código y que luego las profesoras nos mandaran esa información por medio de fotografías. Entonces, un poquito para pensar cómo la virtualidad no es solamente, ¿no es cierto?, entregar información, sino ir creando una serie de estrategias creativas, ¿no?, con todo lo que tenemos a nuestra mano para poder profundizar en cada una de las preocupaciones y experiencias. Con todo ello, lo que hicimos fue triangular los resultados, ¿no?, ver las encuestas de los papás, los dibujos, las preguntas, ver lo recogido por los docentes. Y algo interesante fue que sí había una discrepancia entre lo que le preocupaba a los adultos y lo que le preocupaba o necesitaban los niños y las niñas, ¿no? Por otro lado, respecto a lo que les preocupaba a los adultos, pensamos en priorizar, trabajar las inquietudes respecto a la adolescencia y la comprensión de la relación entre lo académico y lo emocional, y también, gracias a lo que los padres decían y al análisis de los dibujos, se pudo identificar las mayores necesidades emocionales para la atención individual, y también gracias al reporte de las docentes. Entonces, este es un cuadrito general, un poquito a partir de las preocupaciones que surgieron, el tipo de acciones que tomamos, el webinar para padres y madres, las atenciones individuales vía videollamadas o llamadas en caso de la conexión no era buena, y también una actividad grupal para los salones de quinto y sexto. Voy a pasar esto rapidito, que tiene que ver con las intervenciones, ¿no? Que se trabajó una videollamada con los padres vía Google Meet, con el objetivo de conocer las inquietudes de madres y padres sobre la adolescencia y reflexionar sobre los cambios que esto suscita, tanto en ellos como en la relación con sus hijos. Acá también fue muy importante la articulación con las docentes para que nos ayuden con toda la conexión. Los padres fueron a la escuela, pudimos entablar una conexión fluida con ellos, también de preparaciones técnicas, logísticas, para que se pudiera dar, dado que había muchos padres que venían de zonas alejadas de la comunidad. Luego tuvimos las atenciones individuales, ¿no?, de 9 niños y niñas con mayores dificultades. Fueron 4 sesiones a cargo de 2 psicólogos y psicólogas colegiadas y un alumno acompañante, en donde tuvimos una primera sesión con padres, 2 con el niño y con la niña, y una sesión de cierre con los padres. Y algo muy importante también fue contar con la supervisión, ¿no?, de los casos, de cada uno de los casos, para ir mapeando cómo se iba a hacer cada uno de estos procesos y cómo se podía dar el cierre, tanto en el curso como con el apoyo de otros docentes de la maestría. De manera general, en las atenciones individuales pudimos destacar que había mucha necesidad de un espacio para conversar, porque había efectos de soledad, vacío, tristeza, mucha curiosidad, también disposición a vincularse, y también había muchas disrupciones y pérdidas en las historias, ¿no? Historias de violencia, de rupturas familiares, de migraciones a raíz de la pandemia, habían peligros asociados a la sexualidad, entre otros. Entonces acá me voy quedando para que Carolina pueda continuar. Sí, buenos días. Gracias, Sandra, por la posta.
Sigo yo entonces con la retroalimentación que dimos de todo esto encontrado. André, ¿tú crees que puedes pasar a la última diapositiva tuya anterior? Ahí. Es de repente importante decir que la línea de cambios y excesos fueron sobre todo las reportadas por padres y maestros, ¿no? Todo lo que había cambiado en los adolescentes, que estaban diferentes, que había cambiado las relaciones, todo lo que Andrea ya mencionó como un diagnóstico inicial, pero las intervenciones individuales con los niños nos permitieron recoger estos aspectos que se han señalado en estas columnas, ¿no? Todos estos aspectos más complejos de cómo se habían dado tantas historias de desplazamientos familiares, de divisiones familiares por la pandemia, de familias que habían tenido que quedarse unas en una ciudad y otras migrar hacia otro lugar, los riesgos y peligros de abuso que comentaron algunas de las niñas, y sobre todo este intenso registro emocional, ¿no? De los afectos que los niños y niñas estaban viviendo. Y, a ver si André, con eso nuestro reto era cómo hacíamos esta devolución de todo esto que había sido encontrado, que no había sido registrado por escuela y padres, ¿no? Por los adultos, todas estas vivencias de los niños. Entonces decidimos tener una devolución grupal con los niños y niñas, con todos los salones completos, ya que con ellos se había tenido la actividad inicial de recojo de sus preocupaciones con los dibujos. Entonces, si bien se había seleccionado a 9 niños con problemáticas mayores, todos habían sido participantes y por esto se decidió que la devolución sea con todos también, ¿no? En actividades grupales en el salón, y se abordaron sobre todo los temas de su tránsito adolescente, que había sido lo general que había emergido, ¿no? Sobre todo qué cambios traía la adolescencia para ellos, cómo se imaginaban, cómo se veían, ¿no? Y la formulación de una actividad grupal. Esto diseñado también por los alumnos del curso. Siguiente. Aquí hay una imagen de la conexión sincrónica que se tuvo para tener esta actividad con los niños, los cuales participaron con mucho entusiasmo e interés. Siguiente. A los padres y a la institución había que devolverles estos aspectos que habíamos encontrado, y por ejemplo comentarles del riesgo sobre abuso, ¿no? Y acoso callejero que se había recogido. Esto se hizo con la escuela para tomar una acción conjunta frente a estos casos. Y en todos los casos se tuvo la sesión de cierre y devolución con los padres para comentarles la problemática o las necesidades de su hijo y cuáles eran las acciones de cuidado requeridas. Por último, decidimos realizar estos materiales, estas infografías, para que quedaran de manera física con la comunidad por lo breve de la intervención, que pudiera quedar un registro de aquellas ideas principales o que habían sido y podían ser las de mayor apoyo para los padres. Se realizaron infografías para mamás y papás buscando la comprensión de sus adolescentes, ¿no? Y buscando generar un acercamiento mejor y más empático con ellos. También acciones de cuidado, ¿no? Hicimos el tránsito de esta infografía del tránsito desde cómo el bienestar desde la casa, también la interrelación casa-escuela y cómo lo académico también estaba influenciado por lo que sucedía en casa y las emociones de los chicos. Y elaboramos los materiales para púberes y adolescentes, ¿no? Sobre la adolescencia básicamente, seguimos André para llegar al final, sobre la pandemia y la adolescencia y las vivencias de la pandemia, sobre el uso del internet, sobre los cuidados del tiempo, digamos que en la virtualidad, y sobre todo cómo pedir ayuda también, ¿no? Con esto, digamos, tenemos acá el esquema, las sesiones de retroalimentación a padres y a escuela, la dinámica grupal con los niños y niñas, y en las atenciones individuales también, por supuesto, hubo una importante devolución a los niños que habían abierto estos afectos y problemáticas como parte de la misma intervención, ¿no?
Entonces, nada, pasando un poco, nuestro diseño no tenía un registro de, digamos, no tenía una intención de, no tenía diseñado, digamos, una evaluación, un sistema de evaluación, pero pudimos tener estos primeros recojos, ¿no? Em, que nos sirvieron como identificación de problemáticas y medidas de cuidado. Tuvimos feedback por parte de los padres de todos los casos individuales de la utilidad de la intervención y de la valoración de este espacio, también de los materiales recibidos, los cuales se hicieron en quechua también, en castellano y en quechua, y en audio, para que pudieran llegar a los padres con dificultades para la lectura, ¿no? Hubo muy buena participación y entusiasmo de los púberes, ¿no? Y mucha comunicación e interés de seguir expresándose, ¿no? Luego sentimos que hay un retorno de la confianza y el valor que le dieron a estas intervenciones por la apertura que se dio en ellas, ¿no? De sus preocupaciones, necesidades y afectos, que no habían sido comunicados a otros adultos en muchos de los casos, sino que ese fue el espacio en el que pudieron comunicar sus preocupaciones y riesgos. El feedback, bueno, también como parte del envío de los materiales y el interés expresado por la escuela a través de la directora en continuar el trabajo iniciado por el aporte que había dado al grupo y a sus docentes, ¿no? Y nuestra propuesta, digamos, para este año sería poder tener un recojo también a través de entrevistas de seguimiento, ¿no? Especialmente para ver la evolución de los casos con los cuales se tuvo la intervención. Y pensamos también en la posibilidad de recoger dibujos de los niños para ver un poco el antes y el después. Bueno, retos y lecciones aprendidas, desafíos, ¿no? Tenemos que, en verdad, esta fue una integración clínico-comunitaria y creemos que ese fue uno de los principales logros de esta intervención, ¿no? Donde lo clínico y el acceso implica más que la transmisión de información, sino generar un contacto, ¿no? Y un vínculo y una relación, como generar espacios que permitan la expresión de estos aspectos afectivos. La conectividad fue todo un reto, ¿no? La coordinación para el cual se hizo uso de diversos instrumentos, lo sincrónico, lo pregrabado, el chat, las videollamadas, el que vayan a la escuela a conectarse, aquellas mamás y niños que tenían dificultades en la conectividad en sus hogares, ¿no? Luego, fue muy importante el punto de articular necesidades, ¿no? De escuchar a todos los actores y recoger las necesidades desde las diferentes perspectivas, priorizando, por supuesto, la de los niños y niñas y sus malestares, ¿no? También tenemos el tema de, hicimos todo lo posible en este poco tiempo de intervención, que era el del ciclo, pero nos queda clara la necesidad de mayores recursos y continuidad para generar un impacto sostenido de esto trabajado. Y también una elección es como el abordaje individual, complementado con el comunitario, permitió realmente el acceso a problemáticas de mayor complejidad, que no estaban siendo visibilizadas en el acercamiento más general o comunitario, ¿no? Por lo tanto, tenemos la importancia de integrar miradas de los actores, ¿no? Para un diagnóstico profundo y recoger las necesidades emocionales que subyacen, la integración de recursos, como les decía, como algo importantísimo, y la necesidad de crear un enfoque comunitario clínico, ¿no? Para acercarnos a los niños considerando su momento de desarrollo, pero también cuál es el contexto y la circunstancia por las que están pasando, en este caso, la pandemia, la vuelta a la presencialidad, y oyendo la presentación anterior, por ejemplo, ahora sí, este retorno a la presencialidad que también está siendo, y post pandemia que está siendo tan exigente, ¿no? Luego tenemos que la intervención focalizada también fue como un recurso, y consideramos que es un recurso para formar a los terapeutas en ella y para poder tener un mayor alcance en el trabajo con las poblaciones. Así como no perder de vista, digamos, la singularidad de cada caso, ¿no? El valor de la retroalimentación con los cuidadores, si bien el centro es en los niños, la retroalimentación a los cuidadores para poder fortalecer las acciones de cuidado, ¿no?
y importantísima la alianza con agentes claves, ¿no? Y la previa relación con la comunidad, ¿no? Para poder tener un diagnóstico más enfocado. Fue también un punto muy importante el contar con el grupo de profesionales a través del curso y los estudiantes de la maestría, que eran en su mayoría psicólogos, colegiados y que pudieron realizar estas intervenciones clínicas calificadas, ¿no? Así como la asesoría y las supervisiones de los docentes que nos apoyaron en ello, y la necesidad de integrar, digamos, la virtualidad como un recurso para acceder a lugares distantes y poder sumar y llegar a niñas de poblaciones rurales. Eso, y sobre todo el centro de seguir pensando esta integración virtualidad, pero también con un aterrizaje más clínico, más micro, y esta articulación, intervención comunitaria, intervención individual, ¿no? Esto nos queda a nosotros como un reto, donde este aterrizaje en lo individual permitió, y a través de lo clínico, el recojo de problemáticas complejas y sobre todo de la dimensión afectiva de los niños y niñas que se estaba quedando fuera en la perspectiva de los adultos, ¿no? Luego, el trabajo para realizar un acercamiento empático de parte de los cuidadores hacia niños y niñas y fortalecer su cuidado. En ese sentido, consideramos muy importante las acciones dirigidas a los diferentes actores, que integren a los diferentes actores. La evaluación es un reto, ¿no? Tenemos como pregunta y que recogeremos mucho en esta jornada sobre cómo evaluar y generar evaluación. Pensamos que las entrevistas y los dibujos son un medio que podría acomodarse a nuestra intervención, y sobre todo la necesidad de dar continuidad a los procesos, ¿no? Para generar transformaciones a mayor y un impacto sostenido. Eso, pensamos sí a través de los cursos, de cuáles son los fondos, cómo sería un poco el trabajo para esta continuidad, y nada, muchas gracias por su escucha. Sí, muchas gracias, Andrea y Carolina. De verdad ha sido bastante interesante escucharlas. Creo que es una experiencia bastante enriquecedora, sobre todo por la población en la que han podido intervenir. Y me parece sumamente importante que compartan su experiencia y justamente lo que mencionaste al final, Carolina, estos retos y estos futuros desafíos que vienen y que nos ha traído la pandemia. ¿No? Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la ronda de panelistas. Antes de eso, recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que al final vamos a tratar de responder la mayoría de ellas, ¿no? Ahora, por favor, quiero presentar a Melitza Álvarez. Ella es doctora en psicología con estudios en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente ella es docente universitaria investigadora y además es especialista en gestión en escuelas promotoras de salud. Bien, Melitza, en verdad, con toda tu experiencia y digamos todos tus conocimientos, lo que quisiéramos que nos compartas es un poco, en base a lo que has escuchado tanto de Andrea, Carolina como de George, ¿cuáles crees tú que son los retos encontrados en la aplicación de estas metodologías virtuales con respecto a la práctica clínica? No quisiera que nos compartas un poco tus reflexiones y tus comentarios. Sí, buenos días a todos, agradecer por la invitación y realmente escucharlos con estas experiencias es muy significativo, especialmente para los que llevamos ya un poquito más de tiempo en el trabajo con niños y adolescentes desde los espacios clínicos. A mí me ha parecido muy interesante la forma, el enfoque que le han dado. Es un enfoque que desde la clínica no está subestimado, han contemplado la parte clínica, que me parece muy importante, pero también no han dejado de lado lo comunitario. Entonces han visto el trabajo con el niño pequeño, que es el abandonado, ¿no? Y especialmente con los cuidadores, que es a quienes debemos de reforzar.
yo he visto un trabajo pulcro y eso es lo que me ha gustado mucho. Entonces, cuando hablamos de trabajo en psicología y especialmente en virtualidad, el gran problema de que tenemos es caer en las experiencias empíricas. Y este trabajo, por lo menos los dos trabajos presentados, cumplen con todos, digamos, los requisitos que la ciencia o la psicología avanzada en virtualidad no solicitan. Ya Levy en el año 2006 nos decía que la virtualización modifica la experiencia, ¿no? Y la desterroriza. Hasta antes, hasta cuando vino la pandemia, ¿no? Nosotros los psicólogos éramos incrédulos de establecer conexiones a través de la red de la virtualidad. Muy pocos apostábamos en relación a esto. Nuestros espacios han tenido de que variar. Tanto en la clínica, ¿no? Como digamos, como en lo escolar. Y estas experiencias nos prueban que sí son eficaces, que teniendo un trabajo organizado, sistematizado, guiado, que cumpla todas las reglas. Y cuando yo digo que cumpla todas las reglas, porque cuando hablamos de telesalud, que es un tema que se habla muchísimo, y la telepsicología es parte de esa telesalud, nosotros lo estamos haciendo de la manera en que ustedes lo han planteado. O sea, se está cumpliendo los parámetros que nos está solicitando. O sea, ahí hay, digamos, un sostenimiento. Mi gran preocupación en relación a esto no estaría en cómo se está dando, sino en cómo lo vamos a sostener, la sostenibilidad de estos procesos. Yo me acordaba un poco cuando los escuchaba, ¿no? Que definitivamente a veces cuando a ustedes también les ha pasado, porque nos hemos encontrado en el campo cuando hemos hecho intervenciones en emergencias y desastres que empezaban, ¿no? Los primeros 3 meses, a nuestra presión eran los 6 meses y a partir de los 6 meses eran los grandes abandonados. Entonces la población, creamos una necesidad, hacemos un forado que nadie lo va a cumplir porque los grandes políticos, ¿no? Los grandes escenarios no están preocupados de armar estas cosas que son tan importantes. Yo creo que definitivamente que desde la fundación, que sé que la llevan con el ánimo, con el corazón, así definitivamente, porque conozco a un montón de las personas que están ahí, ¿no? Deberíamos de sumar esfuerzos. Yo creo que hay que sumar esfuerzos acá entre lo privado y lo público. La salud pública nos exige eso. Y como psicólogos, ¿no? Podemos fortalecer. ¿Qué es lo que veo yo? Un trabajo sostenido, que sí se puede seguir haciendo, ¿no? Reforzado. Por ejemplo, empiezan desde la psicoeducación, que a mí me pareció súper interesante. Se hablaba antes que la psicoeducación era solamente a nivel clínico y que la psicoeducación ha comprobado en la clínica que si nosotros hacemos psicoeducación, el paciente, o sea, es este chico o niño que va a tener el trastorno, lo va a reducir casi en un 80% con una buena psicoeducación al padre y al niño o al adolescente. Entonces el trastorno se va a disminuir. Si le aunamos a esta psicoeducación la intervención, que es lo que han hecho las chicas en Ayacucho, y una educación, nosotros lo estamos haciendo en salud desde los PPRs. Los PPRs nos dicen tantas sesiones de psicoeducación, tantas sesiones en terapia individual, tantas sesiones en terapia grupal, tantas sesiones en terapia de relajación. O sea, nos dan un modelo, un backup, que seguir un paquete, y esos son los paquetes de intervención que desde la clínica se está haciendo. O sea, ustedes, de repente sin saberlo, han estado aplicando, y este es un modelo que da sostenibilidad. O sea, nosotros como gestores, nosotros como componentes, estamos sosteniendo, pero el financiamiento se acaba, ¿no? Lo que necesitaríamos es involucrar a la UNICEF, de repente, involucrar a otros para que vean que estos programas, que son tan necesarios, que definitivamente tiene que haber... A mí me encantara, por ejemplo, esto que han hecho con los niños pequeños, ¿no? Hubiera una réplica
en la sierra y en la selva, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿por qué? Porque los padres no es que solamente sean los niños de Lima y de Piura, se da en todo. Ya hemos visto que los efectos de la pandemia, y nosotros cuando hemos hecho estudios en salud mental, es para 9 años. O sea, recién estamos recogiendo, estamos al principio de esos 9 años y que tenemos para muchas cosas y que recién en los colegios muchas veces los profesores están viendo a niños aterrorizados porque no quieren hablar, a niños con falta de socialización y a todos se les está etiquetando como un problema de salud mental, cuando no son problemas de salud mental y se pudieran remediar si como intervenciones como las que hacen ustedes están ahí y dan una orientación tanto al padre como al profesor, como al mismo chico que se siente confundido. Yo las felicito realmente por la prolijidad con la que han trabajado, ¿no? Porque desde lo comunitario también han cumplido con todo, han cumplido con la abogacía, han cumplido con la coordinación intersectorial. O sea, es un trabajo limpio y yo creo que eso se tiene que rescatar. Yo creo que esto no solamente se deberían dar en espacios así, me encantaron las infografías que han hecho, el video ese que sensibiliza tanto al padre o a la madre cuando lo ve. O sea, son cosas hechas desde nuestro corazón, ¿no? Entonces, eso es lo que necesita la gente, saber que hay profesionales como nosotros, como el grupo que estamos acá, identificados con ellos, que no solamente somos los psicólogos para ver trastornos, como yo le digo a muchos de mis alumnos, sino para ver también el malestar cuando empieza y para aliviarlo, para que no llegue a ser ese trastorno, ¿no? Entonces, yo les agradezco si me necesitaran alguna vez digamos, para darle punche a esto de donde esté, ¿no? En el espacio en que esté, encantada de darles mi tiempo, porque actividades así yo creo que son en las que debemos apostar y hacer un granito de arena y hacer esta abogacía no solamente desde las instituciones universitarias o de las instituciones del Estado, sino hacer fuerza para que esto se pueda llevar a cabo a nivel público, a nivel de políticas públicas. Yo creo que ahora ya con estas experiencias estamos en la posibilidad de crear políticas públicas y pedir espacios donde esto se incorpore como una política pública. Felicitaciones a todos, ¿no? Y espero que mi comentario los nutra mucho más y encantada de seguirlos apoyando. Gracias. Sí, muchas gracias, Militza. Que creo que has hecho un comentario y es súper interesante y es un lujo por escuchar con toda tu experiencia y todos tus conocimientos sobre ambos proyectos. En verdad, muchas gracias. Ahora quiero presentar al siguiente panelista, que es Patti Vilela. Ella es magíster en Salud Pública por la Universidad Pública de Navarra. Además, es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente universitaria por la PUC y además investigadora del Departamento de Psicología de la misma universidad. Hola Patti, un gusto. Hemos escuchado sobre 2 proyectos. Hemos visto que ambos han monitoreado y evaluado sus proyectos de distinta manera. En ese sentido, por favor, quisiera que nos cuentes, que nos comentes cuáles son tus reflexiones sobre este monitoreo y sobre esta evaluación desde la virtualidad. ¿No? Con toda tu experiencia, por favor, así que cuéntanos. Muchas gracias, Ramón. En primer lugar, agradecer por la invitación y por este espacio de construcción de conocimiento. La verdad, felicito en primer lugar a las ponentes de ambos estudios. Estoy realmente impresionada por el gran trabajo que se ha realizado. Yo destaco en ambos la importancia de partir de un diagnóstico. A mí eso me parece muy importante porque muchas veces hay buenas intenciones, ¿no? de poder hacer intervenciones, pero que no parten desde este primer punto, que es el diagnóstico, ¿no? El cual nos permite caracterizar a la población, conocer cuáles son sus reales necesidades y a partir de ello poder plantear una intervención ajustada a estas necesidades en salud mental.
También he podido destacar, ¿no? Cómo han podido identificar a estos actores involucrados, ¿no? En el caso de la segunda presentación de Andrea y Carolina, la importancia de poder articular con la escuela, con los docentes, con los niños, con los padres, eso da una mirada muy importante y poder también articular los esfuerzos desde distintas frentes. Eso me pareció también muy pertinente. También, y algo que de verdad me parece fabuloso, la articulación con la academia y la intervención, ¿no? Cómo se aprovecha un curso para poder formar a profesionales, pero a la vez poder brindar estas herramientas a la población. Me parece que es una manera muy eficiente de poder manejar recursos humanos, recursos institucionales, que felicito mucho y creo que hay que continuar, ¿no? Continuar involucrando a la academia para que se pueda aprender de campo y haya una formación que beneficia a ambos, tanto a los profesionales que se están formando como a las personas que están recibiendo las intervenciones. Realmente comparto con la profesional anterior que acaba de comentar la complejidad que implica generar evidencias e intervenciones en salud, ¿no? Yo trabajo, bueno, con jóvenes universitarios y poder hacer esta sistematización del diagnóstico, hacer esta evaluación de resultados que han realizado realmente es bastante complejo, porque muchas veces hay muerte experimental, por así decirlo, ¿no? Hay personas que dejan de participar, hay personas que se desaniman, ¿no? En cambio, creo que han hecho un trabajo muy pulcro, muy pertinente en cada uno de los actores que ha permitido poder hacer esta gran sistematización. Y también tener la claridad de los objetivos, poder hacer evaluaciones pertinentes ajustadas, y destaco mucho eso, ¿no? Saber, por ejemplo, para los padres, qué tipo de aproximación en la evaluación voy a tener con los maestros, con la escuela, ¿no? Esta capacidad de adaptación, la verdad me ha parecido bastante importante, porque ha permitido recoger este conocimiento y triangularlo, ¿no? Poder realizar este análisis de la información me parece muy, muy importante. Respecto al proyecto SAME, también me he quedado muy impresionada por el diseño experimental que han hecho con el Grupo Control. La verdad que todas estas evidencias soportan la importancia de seguir trabajando en temas de salud mental. Y con esta evidencia robusta, con esta evidencia bien sistematizada, con una medición pertinente y pulcra, hace que efectivamente toda esta información se pueda plasmar en intervenciones en pro de la salud mental de las poblaciones. También quería, en mi mente también, al igual que Milixa, me preguntaba por el tema de la evaluación de impacto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar posteriormente? Y veía muchos elementos que ustedes están contribuyendo ya con la sostenibilidad. En primer lugar, están desarrollando recursos y capacidades en la propia población, ¿no? El poder mirarse, el poder poner sobre la mesa temas de salud mental, creo que eso es algo que toca a cada una de las poblaciones, a los cuidadores, a la escuela, a los docentes, a los niños, ¿no? Entonces, esta generación de recursos personales, interpersonales y comunitarios es algo con lo que se va a quedar cada una de las poblaciones. Luego, la sostenibilidad a nivel político institucional, creo que también es algo, un tipo de sostenibilidad que se tiene que continuar promoviendo, y de hecho con los resultados que ustedes están presentando, va a contribuir a que se sigan generando políticas de cuidado de la primera infancia. Así que, nada, creo que de mi parte, la más profunda felicitación a cada uno de ustedes. Me alegra mucho y me anima mucho el trabajo que han venido realizando, porque es una evidencia clara de un trabajo serio, pertinente, pulcro, de cómo las intervenciones en psicología pueden brindar esta evidencia, que sostienen estas políticas que se pueden continuar promoviendo, que se basan en datos empíricos,
Entonces, muchísimas gracias a la Fundación por la invitación y nada, muchísimas gracias a cada uno de ustedes también. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias por sus comentarios. Ahora voy a presentar a la siguiente panelista. Ella es Miriam Laguna, es psicóloga, investigadora en niñez, y además cuenta con experiencia en el desarrollo de programas sociales, además de ser miembro de Coopera Infancia. Hola, Miriam. Ahora, por favor, quisiera que nos comentes un poco, ya lo han ido comentando de todas maneras un poco Militza y Patti, pero quisiera que nos cuentes un poco más sobre cuáles son los retos a nivel comunitario sobre el abordaje de la salud mental en pandemia con estas metodologías virtuales. Sobre todo, como mencioné, en este contexto y ya en el contexto de estar a puertas de la post-pandemia, al parecer. Gracias. Buenos días, Ramón, y con todos. Un gusto estar con ustedes. Saludo y felicito las sus experiencias compartidas y que nos muestran que es posible, ¿no?, responder a las necesidades de salud mental de la niñez, de las familias, incluso en contextos de crisis, como tú decías, ya post-pandemia, pero aún quizás en crisis, proponiendo pues innovaciones, estrategias y recursos adaptados que van desde lo presencial adaptados a lo remoto, ¿no? Primeramente, puedo mencionar 3 coincidencias que presentan las dos experiencias. Una sería que ambas tienen un abordaje ecosistémico, otra que las dos se basan en el asocio, y tercero que las dos usan las TICs. En cuanto a lo que es la mirada sistémica, ambas experiencias tienen en común una comprensión sistémica de la salud mental de la niñez, ¿no?, en que no se entiende al infante o al niño como el problema, sino que se observa, se evalúa a todo el ecosistema que origina e influye en los problemas que aquejan en el niño, ¿no? No es el niño el problema, sino se aborda la familia, la comunidad educativa, todo para influir en la salud mental del niño. Respecto a las intervenciones en la primera infancia, por ejemplo, cuando se planteaban los fundamentos de la teoría del apego, Bowlby y Ainsworth advertían la importancia de la diada madre-niño, ¿no?, la importancia de la figura de apego como esa base segura desde la cual el niño explora el mundo al que ha llegado. Por lo tanto, es importantísimo, cuando se aborda primera infancia, obviamente trabajar con los padres como lo ha hecho el proyecto SAME, ¿no? Y en esta línea, pues, el proyecto SAME busca evaluar la salud mental e intervenir preventivamente en los cuidadores para favorecer un mejor desarrollo del niño. En relación al proyecto para niños de 5º y 6º grado, esta intervención abarca un análisis de diferentes contextos y niveles, ¿no? La familia, la comunidad educativa, encontrando que aunque no hay una sintonía en las necesidades que muestran los teens o los preadolescentes con lo que reportan los profesores y los padres, aunque hay una variedad de necesidades expuestas, se entiende pues que esta variedad de necesidades es la complejidad justamente de las relaciones que hay alrededor de un niño, alrededor de un individuo, alrededor de una familia, alrededor de una comunidad, que desde ya décadas Bronfenbrenner lo explicaba, ¿no?, en este modelo ecosistémico. Por lo tanto, es importante siempre, desde un abordaje clínico comunitario principalmente, tener esta apertura para una mirada integral, una mirada sistémica de cómo influencian todos estos sistemas, los diferentes entornos personal, familia, escuela, comunidad, cultura, en el niño, y tener esa mirada en la intervención de la salud mental clínico comunitaria. Otra coincidencia, como decía, es que ambos proyectos se basan o priorizan el asocio, ¿no?, para el éxito de la intervención. La generación de conocimiento sabemos que no debe quedar solo a nivel teórico, sino que es pertinente probarlo en el contexto, adaptarlo, validarlo y transformar la realidad, y esa es la idea para construir una sociedad mejor. Y aquí el rol de la universidad es clave, ¿no? Y es que el rol de la universidad no solamente es tener una formación de calidad, investigar, gestionar los recursos, sino también afectar, conocer y afectar la realidad, en la realidad. Entonces es importante que estas iniciativas teóricas se validen, se ejecuten en la realidad, y a partir de eso se cree conocimiento validado y se mejore también las intervenciones, ¿no? Entonces,
es importante que las iniciativas, por ejemplo, de responsabilidad social de la DARS, acercan la academia, la universidad, las organizaciones, las comunidades, las familias, ¿no? Acercan esa academia tan de pronto lejana a veces, las acercan a las comunidades, a los individuos, y es importante este asocio, ¿no? Un asocio responsable a largo plazo entre las universidades, las ONGs, y esto es una gran oportunidad de la que mucho se habla y quizás poco se aprovecha, como ustedes lo han hecho, ¿no? Ustedes han logrado ese nexo entre la universidad y la intervención comunitaria. Entonces, la academia, por su lado, necesita estas relaciones sólidas con las que tienen las ONGs en las comunidades, ¿no? Para investigar, para acceder a la muestra, para mantener la población, para no tener pérdida muestral, y también para lograr estudios transversales y longitudinales. Y por otro lado, las ONGs necesitan a la universidad para desarrollar intervenciones basadas en evidencias, ¿no? Para asegurar que los aspectos éticos estén considerados y sean adecuados a las intervenciones. Entonces, ha sido fundamental esta mirada desde el asocio, desde la articulación. Y en tercer lugar, mencionaba que otra coincidencia es el uso de las TICs, ¿no? Que se ha ajustado, se ha innovado las intervenciones para hacerlos viables de manera remota. Si bien la atención de la salud mental desde las TICs no es nuevo, ha sido quizás poco utilizado desde la salud mental, pero ya sabemos que desde antes de pandemia existen programas de Machine Learning o inteligencia artificial, desde los cuales ya se hace seguimiento a conductas en grupos de riesgo, por ejemplo, pero probablemente quizás nosotros, la mayoría de psicólogos, no estamos tan cercanos a ellos, y más son los ingenieros que están haciendo investigaciones, ¿no? En seguimiento a redes sociales, de grupos en riesgo, como grupos suicidas y todo eso, y cómo están teniendo información relevante. Pero para nosotros quizás lo que se ha hecho es más que nada tomar lo presencial, la intervención clínica presencial, y trasladarla a lo virtual, ¿no? Lo cual ha implicado creatividad, innovación empírica también, pero que ha sido efectiva y sobre la cual hay que ir mejorando, ¿no? Entonces, es interesante que no necesariamente quizás sea partido desde la teoría, sea la intervención como se hace en investigación, sino sea partido desde la necesidad del usuario, ahora que está tan de moda conocer el diseño desde el usuario, para comprender las necesidades, el acceso que tenía esta población hacia las TICs, hacia un celular, hacia la conexión a internet, y a partir de eso adaptar también el programa, la forma en que se plantea. Entonces es interesante, ¿no? Converger estos tipos de diseño también, que probablemente va a permear mucho este diseño basado en el usuario para también las intervenciones clínicas comunitarias que se vayan implementando. Pero además de estas tres convergencias, hay algunos otros aspectos quizás en los que no coinciden, pero que es importante conversar. Algo que es relevante quizás para, como mencionaba Romy, todos los niñólogos que nos encontramos quizás aquí, es el tema del enfoque, ¿no? El enfoque centrado en el niño. Las intervenciones a favor del bienestar de la niñez deben considerar los derechos del niño, reconocer al niño como sujeto de derecho y de acción. Y esto es más relevante cuando se habla de infantes, ¿no? En la primera infancia. Es bueno asegurar que las prácticas de atención y cuidados de la salud mental de los niños se lleven a cabo en el pleno resguardo de los derechos de los niños. Entonces, hay implementaciones dirigidas a padres, ¿no? Pero es clave escuchar a los niños como los principales beneficiarios de estos programas para cuidadores, porque finalmente se fortalecen las capacidades de los cuidadores para que los niños estén mejor en su bienestar. Entonces, aunque hay edades en las que todavía no se puede entrevistar, encuestar a los niños por su edad, por ejemplo, la doctora argentina Mirta Chokler nos dice que observar al niño es darle voz, ¿no? Observarlo es otorgarle voz. Entonces, en la medida de lo posible, es importante considerar para la evaluación el análisis de las emociones y comportamiento del niño a través de la observación, y cotejar esa información con lo que ya los padres reportan, ¿no? Porque generalmente les preguntamos a los padres lo que observan en los niños. Entonces es importante también considerar la observación directa a los niños en la medida de lo posible. Por otro lado, el proyecto de apoyo emocional para niños de quinto y sexto de secundaria nos ha comentado, como lo refería Carolina,
lo importante que fue para ellos asegurar la participación de los niños y considerar sus opiniones, ¿no? Y esto es importante porque ahí estamos viendo que hay un interés en favorecer la participación, el protagonismo y también buscar el interés superior del niño, ¿no? Que son principios de la Convención del Niño que también deben permear las intervenciones de atención de la salud mental. Ahora, si bien el acceso a la salud mental es un derecho de las niñas y los niños, en realidad muy poco se está haciendo para atender los problemas que tienen los niños, ¿no? Como la ansiedad, la depresión, en que casi la mitad de los que tienen estos trastornos mentales son niños entre 10 y 19 años. Entonces, obviamente hay que intervenir, pero hay que intervenir desde una mirada de respeto a sus derechos, como lo han hecho estas intervenciones. Experiencias desde la sociedad civil organizada, desde las ONGs, con un adecuado enfoque de la niñez, pueden ser replicadas y escaladas en los servicios de salud mental comunitario, por ejemplo, ¿no? Es como refería Militza, toda esta experiencia que se recoge desde el área de responsabilidad social, desde las ONGs, puede escalarse en estos espacios de salud primaria, ya con todos estos enfoques asegurados. Como decía también Patti, me parece, era el tema de partir de un diagnóstico. Es importante que los proyectos de salud mental comunitaria partan de un diagnóstico donde se abordan los constructos psicológicos, ¿no? Porque generalmente sabemos que hay problemas de salud mental, se tiene noción de las carencias de la salud psicoemocional, y muchas veces se busca responder de manera intuitiva, general, con talleres de autoestima, talleres de habilidades comunicativas, y no es importante que los diagnósticos de salud mental apliquen esas pruebas estandarizadas que faciliten acercarnos teóricamente, con rigurosidad, a los constructos psicológicos, ¿no? Llámese ansiedad, llámese estrés. Y felizmente o actualmente también estas pruebas estandarizadas también se pueden aplicar vía formularios online a través de diversas plataformas como las que han creado también y validado estas experiencias. Y aquí también es importante el trabajo en asocio con la universidad, con la academia, ya que es la que facilita estas pruebas estandarizadas a poblaciones, a muestras, actualiza y si es necesario también crea y valida las pruebas psicológicas con rigurosidad desde la psicometría y otros procesos. Entonces es importante que proyectos como SAME o proyectos como los implementados en Ayacucho también consideren la rigurosidad de las pruebas de diagnóstico y de evaluación que se aplican. También es importante un enfoque integral para abordar la salud mental. Es importante un enfoque basado no en la enfermedad, sino en la promoción de la salud mental, ¿no? Recordemos la Ley de Salud Mental promulgada en el 2019 que ya plantea tener una mirada preventiva e integral de la salud mental. Entonces aquí el psicólogo no trabaja solo, sino trabaja como parte de un equipo interdisciplinario que puede interactuar y abordar situaciones desde una mirada integral. Entonces, la inclusión del psicólogo en ese nivel primario de atención justamente permite que tenga un abordaje integral. Y eso el psicólogo lo tiene que tener claro y tiene que ser intencional en ello, para migrar de un modelo asistencial clínico, terapéutico basado en la enfermedad, hacia un espacio en que se pueda tener una perspectiva integral desde la mirada de la salud mental comunitaria, ¿no? Para promover una salud desde una perspectiva integral. Entonces, por ejemplo, tenemos que en el proyecto aplicado en Ayacucho, cuando se detectan casos de violencia hacia la niñez, ya se cuenta con el soporte de otras especialidades para referir, para dar seguimiento a los casos. Si solamente nos limitamos al consultorio, a una intervención clínica solamente, luego de detectar esos casos hay que buscar los asocios, hay que buscar los nexos, pero cuando se trabaja desde una mirada clínico-comunitaria integral, ya están establecidos esos anexos y eso es muy importante. Y felizmente, actualmente, el trabajo remoto facilita las coordinaciones entre diferentes instancias de manera articulada. Otro factor es no sé cómo de tiempo, los aspectos éticos.
al trabajar con los niños es siempre importante pensar en las políticas de protección de la niñez, que las ONGs lo tienen bastante claro. A veces son protocolos muy rigurosos que tienen que firmar para considerar la confidencialidad, el cuidado de la información personal, información de la exposición de las fotografías, por ejemplo. Pero todos son aspectos que uno tiene que cuidar para no poner en riesgo a niños que generalmente ya vienen de poblaciones vulnerables o son más accesibles de vulnerar. Entonces, según lo que han comentado, lo que han expuesto las experiencias, ellos han logrado aplicar los consentimientos informados de manera virtual, ¿no? Han enviado de manera virtual y los han recibido por audio o virtual en los WhatsApp. Eso nos demuestra que es factible, aún de manera remota, aplicar protocolos de salvaguarda, ¿no? Y también citando experiencia, por ejemplo, de Save the Children, ellos que han aplicado protocolos más estrictos, es posible que las familias completen formularios en línea, impriman protocolos, los firmen y envíen las imágenes de estos documentos. Y estamos hablando de familias de poblaciones vulnerables con limitado acceso a la tecnología. ¿Y cómo se logra que ellos impriman, que ellos completen formularios y tienen limitado acceso a la tecnología? Pues el factor diferencial es la relación que se establece de antemano con las familias. La confianza ganada que permite recoger documentos, no perder muestra en el proceso y finalmente tener un número esperado de participantes que concluya todo el programa, que es lo importante, ¿no? No tener pérdida muestral y también lograr que un importante número de personas beneficiarias completen todas las sesiones, todo el programa. Entonces, este nexo ya ganado, establecido, este nexo consolidado es clave también en los aspectos de recojo de los protocolos. También podemos mencionar la experiencia de estudio longitudinal de niños de milenio, que lleva más de una década aplicándose, y ellos nos dicen que es fundamental cuidar la relación con los evaluados para el éxito del estudio. Y hay que mantener un contacto permanente de manera presencial o de manera telefónica, ¿no? Entonces, este aspecto es importante, hay que cuidarlo, y en esto la academia necesita a la ONG, porque la ONG ya tiene ganada esa confianza. Otra vez volvemos a hablar de asocio. Otro aspecto ético también es al considerar el diseño del estudio, ¿no? Todos queremos generar evidencia de que nuestros programas, de que gracias a los programas efectuados se ha logrado el cambio, ¿no? Este asunto de identificar la atribución y no solo la contribución. Y bueno, desde una mirada de investigación más dura que privilegia lo cuantitativo, pues siempre buscamos aplicar el diseño cuasi experimental, que también he aplicado, por ejemplo, ¿no? Pero es importante también ir más allá de ello. ¿Y cómo manejamos los aspectos éticos del manejo del grupo control? ¿Cómo decimos quién participa o no? Que son preguntas permanentes cuando hablamos de estos diseños más rigurosos, ¿no? Y aquí más cuando hablamos de niños y niñas, adolescentes, en que los riesgos como el suicidio se incrementen en grupos vulnerables. Y nuevamente aquí tenemos que recurrir a la articulación de la academia con la sociedad civil. Las universidades cuentan con comités éticos que logran reflexionar más profundamente sobre el manejo de los diseños y metodologías. Por lo tanto, es importante este nexo, esta conexión. Y actualmente la modalidad híbrida del trabajo de las universidades permite una mayor coordinación entre los catedráticos, los investigadores y los que implementan los proyectos, los que operativizan los proyectos en las ONGs. Y bueno, finalmente podría mencionar también que el trabajo con los niños es importante, es relevante cuando se menciona que las familias, cuando mencionan que hay familias que no lograban acceder a internet y para ello tenían que desplazarse hasta la escuela para recibir a las sesiones. Más allá de ver esto como una debilidad, lo veo como una fortaleza, ya que institucionaliza la intervención del proyecto. Entonces no es solo la DARS o la ONG que trabaja con la familia, sino que también incluye a la institución educativa. Y en otras experiencias puede incluir también a los centros de salud, a los programas sociales presentes en la comunidad o a la misma municipalidad. Entonces, esto favorece la institucionalización y sostenibilidad del proceso, de manera
que se pueden conformar incluso redes de soporte que se quedan en la comunidad. El programa acabó, pero las redes de soporte quedan en la comunidad y ayuda a dar sostenibilidad y que no haya, digamos, retrocesos en los avances logrados, ¿no? Entonces aquí es clave tener interés en tener evaluaciones continuas, pero basados en este trabajo más amplio, que involucra también a otras instancias, un trabajo más articulado. Y bueno, podemos recordar en este sentido un proverbio africano que dice que para cuidar a un niño hace falta toda una comunidad. Y si es que se tiene esta perspectiva amplia, integral, ecosistémica, el trabajo es más eficiente, efectivo y también sostenible. Eso es lo que podría comentar, Ramón. Muchas gracias, Miriam. En verdad ha sido una intervención bastante interesante y muy enriquecedora. Ya para ir cerrando, nos hemos pasado un poquito el tiempo, pero sí tengo un par de preguntas que quisiera hacerles. Esta pregunta está dirigida a Militza, que en verdad me parece bien interesante, que es justamente en línea de lo que mencionabas y lo que también un poco ha mencionado Miriam, ¿no? Esta pregunta es, ¿cómo podemos sumar esfuerzos entre lo público y lo privado, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a dar un poco en base a las experiencias que han ido comentando ahora? Disculpa. Sí, exactamente. Yo estaba leyendo la pregunta y estaba escuchando atentamente a Miriam, que ya ha explicado varios de estos pasos, ¿no? No debemos descuidar la perspectiva ecosistémica, porque si bien es un modelo psicológico que se ha dejado de lado por no considerarse importante, ¿no? Hoy en día hay que actualizarlo. ¿Por qué? Porque el individuo no está solo, el individuo vive con un montón y convive con un montón de agentes externos. Y todo lo que está afuera nos afecta, especialmente esto del estrés. De repente en mi familia no hay estrés, pero el hecho que suba la carne, que el pollo y que la mamá se queje que no tiene que cocinar, o que el colegio está cerrado, o que las vacunas no llegaron, le afecta indirectamente al niño que está escuchando. Entonces, directamente, eso es un factor importante en esta perspectiva ecosistémica. Viendo cómo podemos sumar esfuerzos desde lo público y lo privado. Acordémonos que nosotros no somos sectores privados, somos públicos. Somos personas naturales, ¿no? Encargadas de darle un refuerzo a todo este sistema. Entonces, nosotros tenemos colectivos, ¿no? El colectivo de los psicólogos, el colectivo de las personas que trabajan en salud mental, el colectivo de las instituciones escolares, los colectivos universitarios. Entonces, todo eso forman instituciones públicas, inclusive los colectivos religiosos. Si nosotros juntáramos, dando el ejemplo, partiendo de lo que Miriam ha estado conversando, ONGs, que ya tienen un espacio ganado dentro de la comunidad y están bastante posesionadas. Universidades e instituciones educativas, ¿no es cierto? Estamos hablando de ministerios. Y podríamos estar incluyendo ministerio, bueno, de salud, básico, ministerio de la mujer, el MIPS, el de poblaciones vulnerables, ¿no? El de inclusión social y poblaciones vulnerables, el de educación, ¿no? Con los que tendríamos que tener mesas de concertación, sin olvidar, como Miriam también destaca, en los comités de ética siempre debe haber alguien de la comunidad, o sea, no debemos descuidar esa mirada de la comunidad si queremos dar verdaderamente el enfoque clínico comunitario. Tenemos que invitar a alguien de la comunidad. Y gracias a los medios tecnológicos ahora lo podemos hacer, porque podemos tener presencia virtual en estas reuniones de alguien de Piura, de alguien de Ayacucho, que verdaderamente, ¿no?, exprese su sentir frente a esas autoridades. Colectivos, digamos, desde el Congreso, hay personas interesadas ahorita en ver aspectos de la salud mental. Y yo creo que estamos rodeados de mucha gente. UNICEF tiene programas específicos, Save Children también, que nos van a querer escuchar,
porque cuando esto se hace un eco que va resonando y trae las ondas y verdaderamente son onditas positivas que van a captar, como mencionaban los chicos, el tema emocional, el tema de crianza que está tan en boga, la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros adolescentes, son temas de salud mental. Hay muchos estudios, tanto a nivel internacional como nacional, que sí han demostrado y van a seguir demostrando que este estrés o ansiedad con el que vive el papá o la mamá impacta directamente en el niño. Impacta inclusive se habla de un impacto desde el momento de la concepción, ¿no? Entonces, aún no hay estudios definidos en eso, pero ya se escribe, ya se relata muchas cosas, ¿no? Se narra en relación a esto. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer desde lo público es unirnos nosotros y de poquito en poquito, como se empiezan las cosas, porque no se empiezan de grande, ¿no? Ir haciendo mesas de concertación, ir invitando a nuestros aliados, porque cada uno tiene sus aliados. La universidad tiene sus aliados, la ONG, y de repente aliados en los que vamos a encontrar fuerza, porque de repente aliados en los aliados compartidos, ¿no? Entonces, ellos nos van a ayudar a impulsar estas cosas y ahí es donde se crean las políticas públicas que van a ir en beneficio, en que se oficialicen estas cosas, inclusive invitar al Colegio de Psicólogos, porque al igual que en otros sitios, como Miriam lo mencionaba, en torno a la atención virtual y cómo se debe dar esa atención virtual para no descuidar los aspectos de los derechos del niño y del adolescente, de las familias, y los aspectos éticos que son tan importantes hoy en día. Hay, digamos, reglamentos para el trabajo virtual. ¿Cómo es que se debe hacer? Nosotros siempre estamos adaptando, pero no estaría, además, yo he encontrado estatutos bastante interesantes en relación a la atención virtual en Canadá, ¿no? En Canadá están bastante bien descritos, que definitivamente, y que el APA ha tomado en algunas concepciones para que este trabajo sea un trabajo empoderado, ¿no? Entonces, no caigamos en el empirismo, que es lo que no se quiere dar. Entonces, esa sería mi respuesta y sí impacta. Todo lo que le suceda al papá o le suceda a la mamá impacta en el niño directamente, ¿no? Y la pandemia nos lo ha demostrado. Todos los efectos, ¿no? Familias que se han sostenido, pero ahorita estamos viendo efectos inclusive en nosotros como personas. Muchos de nosotros estamos empezando, y hablo porque nosotros también somos parte de esa comunidad, estamos empezando a tener muy altos niveles de estrés, porque nosotros como psicoterapeutas o como psicólogos, ¿no? Todos los días recibimos el estrés de las otras personas. Entonces, también hay que pensar un poquito en nosotros y en esos espacios de liberación, porque cuando uno trabaja con padres, con niños o con adolescentes tan cargados emocionalmente, nosotros también tenemos que preocuparnos por nuestro cuidado. Y ahí es lo que tan importante, ahora se habla del cuidado del cuidador, que no hay que descuidar estos aspectos, especialmente cuando se trabajan con comunidades y con estos aspectos emocionales tan sensibles. Muchísimas gracias, espero haber contestado a la pregunta. Muchas gracias, Militza. Y ahora, ya para cerrar, es una última pregunta que es para Andrea y Carolina. Es, ¿cómo han perseguido la intervención de salud mental con los niños y sus familias, teniendo en cuenta el historial de violencia que se ha vivido en Ayacucho? Esto se ha evidenciado más allá de los efectos de la pandemia y, que complementa la otra pregunta es, ¿quedaría pendiente trabajar con acciones con el resto de actores comunitarios para asegurar justamente esta reducción de violencia? André. Dale, Caro. No, sí, creo que si bien no ha habido un análisis específico, nosotros comentábamos que por supuesto había un impacto de la historia de violencia, por ejemplo,
en esto que encontramos de las historias de separaciones familiares, migraciones, la vulnerabilidad que encontrábamos ya en las familias, situaciones de sometimiento, encontrábamos también desde las situaciones expresadas por los niños, relaciones de sometimiento o de sentirse sin voz, por ejemplo, para reclamar frente a algunas situaciones de la vida cotidiana en la familia, ¿no? Y los niños veían con mucha impotencia lo poco empoderados que se sentían sus padres. Por ejemplo, a través de todos estos elementos, digamos, indirectos, podíamos ver nosotros el impacto de una población ya pre-impactada, ¿no? No sé, Andrés, si tú complementarías algo ahí. Bueno, en general un poco lo que dice Carolina, ¿no? Creemos que hemos encontrado diferentes manifestaciones de violencia que atraviesan tanto a la familia como a la comunidad, ¿no? Había muchas historias de esto que decía de desplazamientos, migraciones forzadas a raíz de la historia, ¿no? de Ayacucho, y la pandemia de alguna manera lo que hacía también ha hecho es que se repita en cierta medida también, o se sienta que se está volviendo a tener que pasar por estas migraciones. Había muchas familias que habían tenido que optar por irse a Ica y luego volver, o que estaban en Ica y a raíz de la pandemia tuvieron que regresar a la comunidad, y eran historias que nos contaban, eran parte también de una historia familiar, ¿no? Entonces vemos que sí hay todavía secuelas importantes que afectan la salud mental de los cuidadores, y que también los niños van percibiendo y van historizando sobre eso, ¿no? O sea, creo que también ha sido un espacio importante para que los niños también vayan pensando sobre sus propias historias, no sobre sus historias familiares, y en ese sentido queda todavía muchísimo por hacer, ¿no? Leía un poquito la otra pregunta respecto a seguir pensando acciones con otros actores comunitarios, y por supuesto, hay todavía mucho trabajo por articular. Felizmente con la directora del colegio y con la DARS estamos justamente en ese trabajo de seguir comunicándonos para ver un poco qué podemos hacer durante este año, y la directora realmente es una persona con mucha agencia en la comunidad, ¿no? Con mucho liderazgo, y vamos viendo que se van como sumando esfuerzos, ¿no? Que es un poco en la línea que venimos como comentando también hoy día. Sí, muchas gracias, Carolina y Andrea. En realidad hay más preguntas, pero ya nos hemos pasado 15 minutos. Como mencionaba Romy, acá nos encantaría quedarnos conversando horas sobre los niños y salud mental y sus cuidadores, pero tenemos otras actividades. En verdad ha sido un placer escucharlas, tanto a las panelistas como a las ponentes. Ha sido muy enriquecedor contar experiencias y reflexionar a partir de ellas. Creo que espacios así son muy importantes porque, como han mencionado, hace eco en la comunidad, y la idea es tener un impacto que a partir de esas experiencias se puedan generar políticas e involucrar a más actores, tanto privados, de la sociedad civil, como públicos, para poder seguir contribuyendo al desarrollo infantil temprano.